Señores, hoy es el Día Mundial contra la Meningitis y nos honra tener una entrevista vía Zoom con Angélica Garía. Ella es de Medical Manager Sanofi. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo están? Todo Acá bien. desde Colombia, hablando de la meningitis en este día tan especial. Sí, la verdad que qué bueno poder hablar con usted para que nos dé más luces sobre el tema, porque leyendo la información que recibimos, me llama mucho la atención ver la cantidad de muertos, ver todo lo que implica la meningitis como tal. Me gustaría primero, si pudiéramos dar en detalle qué es la meningitis para aquellos que nos están viendo o escuchando. Claro que sí, mira, la meningitis es una enfermedad que es devastadora y básicamente afecta a las membranas del cerebro. Nuestro cerebro, imagínense, es allí la masa que nos permite a nosotros hacer todo lo que hacemos día a día, hablar, comunicarnos, y él está envuelto por unas membranas. Estas membranas se inflaman y se inflaman debido a diferentes agentes patógenos o bacterias, que pueden ser bacterias, virus, dentro de las cuales hay un montón de bacterias que están allí incluidas, que pueden ser prevenibles por medio de la vacunación. Entonces, esta enfermedad puede producir diferentes síntomas que pueden pasar desapercibidos o confundirse con otras enfermedades. ¿Cómo Entonces, pueden cuáles? ser síntomas que pueden confundirse con el flu o la influenza, o pueden confundirse actualmente, por ejemplo, con dolor abdominal y diarrea febril. Cuando uno piensa en meningitis, piensa en una palabra que es terrible y considera que es que va a llegar un paciente convulsionando generalmente o con una fiebre muy alta y en pérdida de la conciencia. Eso produce la meningitis, pero no solamente es el momento de urgencia, sino las secuelas que deja. Y esas secuelas pueden ser devastadoras, como amputaciones, en el caso cuando es por una bacteria que es el meningococo, que es muy agresivo, o puede dejar secuelas de por vida, como las que son convulsiones, como las que son trastornos cognitivos, temas en el aprendizaje, y bueno, es una enfermedad por la cual estamos nosotros el día de hoy conmemorando este día, haciendo visible lo invisible. Y es una enfermedad que en pocas horas puede acabar con la vida de pacientes o dejarlos en secuelas que son devastadoras. Entonces, lo importante más que meter información acerca de las consecuencias de esta enfermedad es las cosas que podemos hacer. Porque Sí, creo que claro. somos más de ser y lo que podemos prevenir, y básicamente para vencer esta enfermedad la Organización Mundial de la Salud ha propuesto que para el 2030 la podamos derrotar, y esa es una de las iniciativas, derrotar la meningitis, y se puede hacer porque el único huésped es el hombre, el humano. Entonces, a diferencia de la influenza que puede venir aviar y bueno, todo con eso que aprendimos del COVID, la meningitis se puede vencer? ¿Cómo podemos entonces vencer a la meningitis, como es la meta que se tiene para lograr en ese año? La mejor estrategia es la vacunación y anticiparnos a esto. Los síntomas son tan inespecíficos que pueden pasar desapercibidos y no tener diagnóstico oportuno porque no consultan tempranamente, y dos, porque el médico de urgencias no está entrenado lo suficiente a veces porque la presentación es diferente, no es lo que nos aparece Claro. clásicamente en los libros. Entonces, la mejor estrategia siempre se ha demostrado que es la vacunación, y por eso la OMS dice para el 2030 lo podemos erradicar. ¿Y por qué? Porque es el huésped del humano, y Y cuando mediante la hablamos de la vacunación vacunación, porque para mí es muy importante que en este punto lo desarrollemos, ¿cuáles son las etapas donde debemos de vacunarnos? O sea, ¿es a qué edad, o si hay una nueva forma de ponerse como un refuerzo, más bien es lo que quería mencionar, un refuerzo a cierta edad? Háblame un poco de ese punto, porque ahora el que nos está viendo, nos está escuchando, diría, wow, pero me habré puesto la meningitis, o tengo mi hijo, debo de colocársela a qué edad, debo de tener esto pendiente. Entonces, ¿cuáles son las etapas de vacunación y si existen refuerzos? Tenemos dos momentos principales. El primer momento es en la infancia. Los niños son los más afectados, los menores de 5 años, y hay que garantizar que tengan, dependiendo de la edad, pero inicialmente se inicia a los 9 y a los 12 meses reciben vacunación, y contra este agente que es el meningococo ACW, que es el más agresivo, debería recibir el paciente vacunación a los 9 y a los 12 meses. Si, por ejemplo, cumplió 12 meses y todavía no la ha recibido, no importa, lo puede recibir ahí y esperamos 3 meses y vacunamos con la segunda dosis. Y eso me va a garantizar la protección. Si es un niño de más de 2 años,
pues la vacunación es ahí solo una dosis y ya estaría protegido. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, esos anticuerpos, esos títulos se van perdiendo y por eso necesitamos hacer refuerzo en la adolescencia. Y esto es súper importante porque siempre en todos los planes de inmunización, la inmunización está al comienzo, a los 5 años, y los papás nos relajamos pensando que ahí ya está y cumplimos la tarea. Pero en la adolescencia es el punto principal, porque tienen factores de riesgo, porque ellos se exponen a los besos, al compartir bebidas, a los conciertos, a explorar su vida sexual, y la vida sexual de los adolescentes no iniciaba como antes, sino ahora inicia tempranamente. Entonces, todos estos son factores de riesgo donde debemos reforzar la vacunación. Se recomienda vacunación a los 11 años y a los 16 años, porque ese es el momento donde vamos a garantizar que estamos cubriendo porque se están exponiendo. Esta bacteria, el meningococo específicamente, que hace parte de las causas de la meningitis, se transmite simplemente por saliva o contacto cercano. Solamente yo estar sentado en la escuela o en mi colegio, O sea, lo tan puedo hacer con ahora que están de moda con el papi. o sea, tan fácilmente una persona puede contagiarse por, o sea, por un beso, pero hasta porque una persona bebió en un vaso y compartió ese mismo vaso y ahí había saliva, entonces ya, pues me contagio, o sea, tan fácilmente. Correcto, tan fácilmente como un beso. De hecho, tenemos una iniciativa que se llama la vacuna del primer beso, porque en los niños ya sabemos que están chuleados y bueno, te necesito garantizar eso en el carnet, pero en la adolescencia se pierde y en la adolescencia pues necesitamos reconocer que se están exponiendo más, que tienen más conductas de riesgo y pues que es el momento adecuado y lo quiero proteger. Y el día de hoy pues se levanta esta bandera de la meningitis, de hecho es hacer visible lo invisible y representa, gracias a un grupo de pacientes y Meningitis Research, hacen esta campaña para hacer visible lo invisible y mostrarle que la adolescencia también necesita vacunarse. Personas, por ejemplo, que lo estábamos hablando antes de entrar al aire, estaba hablando con alguien aquí, personas de mi edad, personas de 30, personas de 40, ¿deben de ponerse algún refuerzo por lo grave que puede manifestarse la meningitis? ¿O cómo saber si me la puse? Porque si tal vez el padre o la madre no le da el dato correcto de que no sabe, bueno, no sé si te la puse. O sea, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, entonces es importante, es una excelente pregunta. Generalmente los portadores son los adolescentes y le transmiten a los niños y a los adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo erradicar? Atacar primero al adolescente. Y si ataco al adolescente y tengo al niño cubierto, ya podremos cortar como ese ciclo. Pero esa pregunta que tú me estás haciendo en el adulto, ¿qué pasa? El adulto, si ya tiene más de 25 años, no necesita vacunación, a menos que tenga las siguientes características, que es que tenga conductas de riesgo o esté inmunosuprimido. Y esa palabra inmunosupresión, siempre a veces piensa la gente VIH o piensa solamente en pues, alguna enfermedad como cáncer o podría nada más casillar ahí el tema de los riesgos. Estos son los pacientes que requerirían vacunación, sí, pero también pacientes que toman prednisolona por más de 2 semanas de manera crónica deberían recibir también vacunación porque están inmunosuprimidos. Pacientes que no tengan vaso, pacientes con cáncer deberían recibir sí o sí la vacunación. Y hay un dato súper importante ahora de estudios donde habla que hombres que tengan sexo con hombres también tienen mayor riesgo y deberían también recibir la vacunación. Si yo estoy dentro de este escenario o soy profesional de la salud, soy microbiólogo, debería recibir la vacunación, porque estoy expuesto en un ambiente que podría tener factores de riesgo. De lo contrario, no. Lo ideal es vacunar inicialmente es al niño y al adolescente, garantizar esa vacunación sí o sí, y si tengo estas excepciones, estos factores de riesgo que mencioné anteriormente, pues ese paciente lo debería Ahora, tener. Angélica, tengo una pregunta que ya sería la última en esta intervención. La verdad que me ha gustado mucho conversar contigo porque nos has dado luz a un tema que se puede ver muy simple, muy sencillo, y tiene muchas aristas. Ahora bien, si tenemos un paciente o una persona que ya presenta la meningitis, que ya lo tiene, que está teniendo estos episodios, que ya se contagió, ¿qué hacer? Bueno, lo primero, consultar al servicio de urgencias lo más pronto posible si le sospecha que lo tiene. A veces la sospecha es lo más difícil porque piensan y pasa desapercibido como el flu y pueden dilatar el tema y puede que terminen muy mal rápidamente. Entonces, consultar primeramente a su médico, lo otro, la vacunación, y lo otro es que si ya tienes meningitis o tuviste un antecedente de meningitis, es importante que ese paciente también reciba vacunación y sepa que la necesita. Y esa es la mejor estrategia, eso es lo que debemos nosotros hacer, promover la vacunación y estar muy atentos de estos factores de riesgo que mencioné. Esas son como las estrategias y lo que se recomienda básicamente, pero esto que te estoy mencionando, si ya tuve el antecedente, no es que, ay, como ya me dio la enfermedad, quedé cubierto y no me va a volver a dar.
se puede repetir y de hecho esos pacientes tienen más factores de riesgo y por eso deberían recibir Sí. la vacunación contra este patógeno tan agresivo. Bueno, pues muchas gracias, Angélica Garía, por acompañarnos hoy y darnos mucha luz en torno a este tema de la meningitis. Hoy, que es el Día Mundial contra la Meningitis, esperamos en una nueva oportunidad poder conversar contigo sobre este u otros temas interesantes. Feliz resto de la noche y ahora